Bueno, muchachos, muy buenas noches. Siendo las 7:38 p.m. del día 10 de agosto, comienza la grabación de la clase curso complementario de Excel intermedio para la empresa Acordizas. Bueno, entonces ayer habíamos empezado el tema de las tablas dinámicas, ¿sí? ¿Qué estábamos viendo de tablas dinámicas? Entonces estábamos viendo cómo se creaba una tabla, qué se debía tener en cuenta para crear una tabla dinámica, ¿sí? Que yo siempre tengo que tener en cuenta cómo una tabla dinámica tiene que tener los identificadores de las columnas, ¿sí? Siempre tengo que tener eso. Recuerden bien lo que yo les decía ayer. Uno por precaución no trabaja sobre los datos originales, sino que uno lo pone o guarda esos datos originales y deja la tabla quietica. Uno le saca una copia y a medida que usted va insertando las tablas dinámicas, ellas van creando, ¿sí? Siempre va a quedar la base de datos original y al final o al inicio va quedando hoja 1, hoja 2, hoja 3. Entonces ya uno, ¿qué es lo que hace normalmente ahí? Pues uno normalmente lo que hace es que uno va nombrando pregunta 1, tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, o dependiendo las preguntas que vayamos teniendo. ¿Listo? Entonces, miren que ayer estuvimos mirando varias cositas con eso, que cuando yo tenía, por decir algo, valores en blanco, que yo podía hacer que esa celda o ese valor se mostrara y también le podría poner un valor cero, ¿cierto? Pero eso usted ya lo define en el camino. Si es un valor cero, ¿qué pasa? Que eso no se muestra, ¿sí? Pero hay gente, cuando usted le está mostrando la información que dice, pero si yo tengo todas las regiones, este, oeste, como en el ejemplo que estábamos viendo ayer, que lo teníamos por aquí, vamos a mirar, lo teníamos por decir algo en esta hoja número 6, que yo iba dependiendo que tenía la zona centro, este, norte, oeste y sur. Entonces miren que aquí normalmente cuando la tabla dinámica encuentra un valor cero, él no la muestra. Pero hay gente que es tan apegada y tan cuadriculada que dice, pero si son 5 zonas, ¿usted por qué no me la muestra con el empleado Jiménez o con el vendedor Jiménez o con el vendedor Rabasco? Entonces, uno muchas veces, uno lo debe demostrar así no haya hecho absolutamente nada, no haya hecho ninguna venta, como en este caso. Miren que aquí yo tengo el centro cero y acá en Rabasco el centro cero. Ese Buchanan, miren que ese sí tiene todos, sí tuvo ventas, ¿sí ven? Entonces miren que yo también puedo utilizar algo parecido. También les decía cómo se hacía para ingresar o para meter o como para insertar una tabla dinámica, pues simplemente yo me metía a la parte que decía insertar, ¿cierto? Y yo simplemente le decía tabla dinámica y miren que aquí me aparecía, ¿cierto? Yo también les decía a ustedes, miren que aquí yo les puedo cambiar el nombre. Mire que por lo general él le va a tener suma de ventas, ¿cierto? Y yo le puedo cambiar ese nombre. Miren que yo aquí, yo no le puedo decir suma de ventas. Yo le puedo quitar eso y le puedo decir solamente ventas. Miren, muchachos, una aclaración. Siempre cuando ustedes le quiten el nombre que esto tiene, asegúrese en que quede un espacio para que no les vaya a salir errores. Y usted dice, ¿y yo cómo hago para meterle un espacio? Miren que yo le borré y aquí aparentemente, si yo le hago con suprimir, mire que me queda ventas. Normalmente, ustedes cuando trabajan y le van a poner, métanle un espacio al título y lo dejan así.
Miren que yo también, este de ventas, ¿qué también le podría hacer? Yo lo podía tener centrado y miren que lo tengo centrado, ¿sí? Fuera de que lo tengo con el punto, ¿sí? De el estilo moneda que me marca el punto de miles o de millones, entonces yo también le trato de dar una presentación a qué, a mi tabla dinámica como haya quedado, ¿cierto? Miren que aquí yo también tengo algo que dice etiquetas de fila. ¿Y aquí qué son? Simplemente los vendedores. Yo le puedo cambiar esto. Claro, miren, yo aquí pues simplemente le pongo vendedores. Vendedores. Listo, miren. ¿Y qué hago? Entonces miren que yo aquí también le doy un espacio y le doy enter. Y esto de vendedores, pues yo también lo puedo centrar. Entonces miren que mi tabla esto significa vendedores y aquí simplemente es ventas. ¿Qué me está haciendo? Si yo voy a mirar qué es lo que me hizo, miren que yo me puedo meter aquí, configuración del campo. Ah, ¿qué me lo está haciendo? Suma. Si recuerdan lo que tenía, ahí me decía suma de ventas. Entonces miren que ahí yo podría ir viendo cómo es que lo tengo parametrizado o qué es lo que tengo, ¿cierto? Ahora miren, de pronto a ustedes le dicen, listo, y si yo quiero hacer un gráfico con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? Entonces vamos a adelantarnos un poquito. Yo tengo la tabla, ya tengo esta tabla dinámica de los vendedores y las ventas. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando yo voy a insertar un gráfico, miren que yo lo puedo hacer de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? Yo puedo seleccionar la información antes de graficar o la puedo seleccionar después. Miren que yo puedo estar aquí parado y yo me puedo ir a insertar y miren que aquí me va a salir la opción de gráficos. Miren que aquí me dice gráficos recomendados. Pero miren, algo que es muy ideal de hacer es que usted lo haga con el gráfico dinámico. Si es una tabla dinámica, ¿qué es lo mejor que usted pueda presentar? Un gráfico dinámico. Entonces, miren que yo aquí yo le podría dar un clic, ¿sí? Y miren que aquí automáticamente él ya me está sugiriendo un gráfico dinámico. Miren que aquí, si yo le doy a aceptar, miren que el gráfico me lo va a mostrar de esta manera. Miren que ustedes ya saben para qué me sirve esto del más y lo que yo tengo aquí. Entonces, miren que automáticamente a mí me aparece el vendedor y la zona y arriba me aparecen las ventas. Miren que aquí él me está mostrando por vendedor Buchanan, Jiménez y Rabasco y me está mostrando las zonas. Pero alguien dice, listo, miren que hay valores que están en cero. Yo no quiero mirar esas zonas que están en cero. ¿Qué hago? Listo, ¿qué hago? Que simplemente me voy a meter en zona, ¿cierto? ¿Y qué hago? Yo le puedo decir filtre, el que sea mayor a qué? En ventas, ¿sí? En ventas, que sea mayor a uno. Miren, si yo le doy aceptar, miren qué pasa. Miren que el gráfico inmediatamente me va a cambiar. Y miren que aquí yo sí tengo las 5 zonas. En Bucanas, donde tenía, ¿qué me está mostrando? Centro, este, norte, este y sur. ¿Qué me muestra en Jiménez? Solamente donde he tenido ventas. Este, norte, oeste y sur. ¿Y qué me muestra en Rabasco? Este, norte, oeste y sur. Muy poquito, sí, pero me los está mostrando. Pero miren que ahí ya no me aparecen las de ese, ¿cierto? Y miren, muchachos, que yo le apliqué un filtro a zona y automáticamente la tabla cambió. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasará si yo le digo que aquí solamente en los vendedores me muestre en los vendedores, miren que yo ya le voy a quitar, borrar el filtro y vuelve otra vez a como estaba, a su posición inicial? Entonces, lo que yo pretendo decirles es que usted puede cambiar el gráfico desde la tabla dinámica
o desde el gráfico. Miren que ahorita nos metimos en zona. Ahora miren lo que yo quiero. Yo quiero que solamente en los vendedores, acá, donde yo tengo esto de los vendedores, yo quiero simplemente que me muestre, yo quiero que me muestre acá el vendedor que sea igual a quién. No, porque mire que aquí me está señalando ventas y yo no quiero ventas. ¿Cómo hago yo para cambiar por vendedor? Miren que acá, vendedor, yo le quito esto y muéstremelo solo por bucanas. Y miren que él automáticamente me lo cambia. Miren que lo estoy haciendo de acá, del gráfico, ¿sí? Pero miren que aquí yo también en vendedores, ¿cómo hago para activarlo? ¿Por qué? Porque aquí me está mostrando zona. ¿Sí ven? Entonces, yo tengo que seleccionar el campo. Quiero el vendedor, listo. Ya no quiero Bucanas, quiero a Jiménez. Le doy a aceptar y miren que automáticamente me va a mostrar a Jiménez. ¿Sí ven? Entonces, por eso, un gráfico dinámico viene de qué? De la información que yo tenga en mi tabla dinámica y yo puedo hacer con el gráfico todo lo que yo quiero. ¿Sí ven? Entonces miren que ustedes pueden compartir esa información de lo que ustedes quieran. ¿Listo? Y si simplemente vuelven a querer todo, pues yo simplemente me voy en vendedor, cambio de zona por vendedor, las selecciono todas y simplemente le doy a aceptar y el gráfico me vuelve a cambiar. Entonces, miren lo importante que es que yo tengo para poderlo compartir o poderlo modificar cuantas veces yo quiera en una presentación. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Miren que yo lo puedo ahí cambiar cuantas veces yo quiera, yo lo puedo modificar, le puedo hacer todo lo que yo quiera. Miren que aquí en el más si yo me meto al más, miren todo lo que tengo. Si yo quiero, le puedo meter la etiqueta de los datos y ahí me van a aparecer los valores. Si yo no quiero, si yo quiero los títulos, entonces miren que ahí va a aparecer. Yo aquí le puedo poner vendedores. Entonces, miren lo importante que es tener esto. ¿Sí ven? Entonces, yo lo puedo hacer o lo puedo manejar o manipular de ambos. Desde el gráfico yo lo puedo cambiar y desde los datos lo puedo cambiar. ¿Sí ven? Entonces, miren que uno es un complemento del otro. Cualquiera de los dos, yo puedo ir de tablas a gráficos y de gráficos a tablas. Cualquier persona puede decir, listo, muéstreme, cambie los filtros, a ver si le da. Claro, miren, ahorita lo metimos por zona y aquí lo metemos por vendedor. Y ustedes dicen, profe, y con cualquier tabla, con cualquiera, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden cambiar a la hora que ustedes quieran, como quieran, y no van a tener dificultad de ninguna clase. ¿Listo? Bueno. Ahora miren, eh, habíamos visto, yo les había dejado por aquí, había que mirar o les quería mostrar algo que se llaman los campos calculados en una tabla dinámica. Entonces, ¿qué es un campo calculado o qué es eso? Si ustedes observan aquí, muchachos, miren que yo tengo aquí una tabla de 5 columnas con los identificadores correctamente. Miren que yo tengo el ID, el vendedor, el producto, el precio y el mes. Miren que tengo las 5 columnas, ¿cierto? Miren que yo tengo el identificador, va desde el número 1 hasta qué, hasta el número, vamos a mirar, hasta el número 200. Tengo, ¿qué más tengo? Entonces miren que yo aquí tengo los vendedores, tengo los productos, tengo los precios y tengo además de eso los meses, ¿cierto? Entonces, miren que a mí me está diciendo, en el primer punto, haga un campo calculado para obtener el valor del IVA del 19%. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Miren acá, ¿qué es lo que yo quiero?
que cada producto de estos tenga un IVA del 19%. Entonces, es como si yo pusiera aquí la columna del IVA y yo que le dijera a esto, igual este valor por el 19%. Miren acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el móvil del precio de 250, el IVA va a ser 47,50. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, pero yo quiero hacer el campo calculado en la tabla dinámica. Miren qué bueno. ¿Cómo lo hago? Listo. Entonces, cuando ya les estoy explicando miren lo que yo hago. ¿Qué es lo que me toca hacer? Pues yo tengo que primero meter la tabla dinámica para poder mirar qué información tengo para poder calcular el IVA de qué? Del precio, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué era lo que primero hacía? Recuerden, ¿qué me tocaba? Primero, marcar toda la tabla, me voy a insertar y yo qué le digo, tabla dinámica, ¿cierto? En una nueva, claro, aceptar y entonces ahí me lo pone, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué información tengo. Entonces, miren que yo tengo aquí la tabla dinámica número 4. Entonces, yo quiero que me muestre los vendedores, el mes y el precio. Por ejemplo, yo quiero mirar eso. Yo quiero que me muestre el producto y el precio. Listo. Entonces, ustedes ya saben, ¿el precio dónde es que va, muchachos? ¿Dónde es que debe de ir el precio? Todo lo que sean valores va en dónde. Recuérdenme un poquito que se me acaba de olvidar. ¿En valores? En valores. Muy bien. Correcto. Entonces, mire, cuando yo estoy aquí, discúlpeme, cuando yo estoy aquí, entonces automáticamente yo sé el precio va en valores, ahí lo tengo, ¿cierto? Ahora yo qué quiero, que me muestre que los productos, entonces miren que yo lo puedo poner en filas, miren ahí, ¿cierto? Y ahora yo quiero mirar de pronto el mes, entonces yo lo voy a poner también acá en filas. Entonces, miren que ahí yo voy teniendo uno por cada uno. Miren ahí, yo tengo antivirus, auriculares, ¿sí? Cada uno en enero, en febrero y en marzo. Miren que ahí los voy teniendo. ¿Cuál fue la suma del precio? Y acá, ¿cuál es el total? Si yo miro, es la suma de estos. Pero ahí solamente yo tengo ¿qué? Solamente tengo aquí lo que es ¿qué? El valor. Ahora miren lo que yo pretendo hacer. Yo quiero que aquí a este lado me quede la columna del IVA y me lo calcule. Entonces, por eso se llama un campo calculado. ¿Cómo se hace o cómo lo hago? Entonces, miren que aquí yo tengo algo arriba en el menú de las pestañas o de la cinta de opciones, yo tengo algo que se llama analizar la tabla dinámica. Cuando yo tengo o yo voy ahí a analizar la tabla dinámica, es lo que tiene que ver con todo la mi información o los campos que yo estoy haciendo. Miren que aquí me da una opción que dice cálculos, ¿sí? Y miren que cuando yo me meto a cálculos, aquí me dice campos, elementos y conjuntos. Si yo le doy un clic, miren que aquí me dice campo calculado. Entonces yo le voy a dar un clic a ver qué es eso, ¿cierto? Entonces, miren que cuando yo le voy a decir aquí, miren que acá me está diciendo insertar campo calculado. ¿Cómo se va a llamar? Entonces, mire que yo aquí en el nombre, simplemente aquí donde está esto, le voy a poner, aquí es el IVA. Y miren que aquí me está diciendo qué fórmula usted va a utilizar. Entonces, miren que yo en una fórmula, yo le puedo meter una suma, un promedio, una forma lógica, un condicionante que sí, un sí conjunto para hacer todo lo que usted quiere.
Entonces, yo la fórmula que quiero, recuerden que la fórmula siempre va a empezar con el igual. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues yo simplemente tengo que meter el precio, miren que me pone ahí, y yo lo tengo que multiplicar, ¿por qué? Por el 19%. Mírenlo ahí. ¿Y qué le voy a decir? Aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, miren lo que pasa. Suma del IVA. Y miren que aquí a 3.250 me está calculando. Miren que él automáticamente me saca todo esto, ¿cierto? Miren, me saca el IVA de todo. Y alguien dirá, profe, sí, se ve muy interesante. Miren lo que pasa, que al lado derecho, miren que él automáticamente me mete la columna del IVA. Ahora alguien dirá, sí, profe, pero hay que sumarla. Claro, yo tengo que sumar el precio con el IVA para tener el valor definitivo. ¿Cómo hago eso? Lo mismo con un campo calculado. Mire, si yo me meto a cálculos, vuelvo a campos, elementos y conjuntos, le digo campo calculado. Cuando tengo un campo calculado, ustedes ya saben, ¿cómo creo ese campo? Entonces, ¿el nombre es qué? Pues simplemente, si acá tiene el precio, pues simplemente yo le voy a decir a esto valor total. Listo. Y en valor total, ¿qué fórmula es? Pues simplemente usted le dice igual el precio, le digo insertar campo, más qué, más el IVA. Aquí le digo también insertar o le doy doble clic. Si le doy a aceptar, miren lo que pasa. Aquí lo tengo. ¿Qué me está sumando? Esto con esto. Cuando yo quiero ver, esto tiende a enredar. Entonces miren que acá está suma de precio, suma del IVA y suma del valor total. Recuerden que si yo le quiero cambiar los nombres porque esos nombres están muy largos, pues simplemente le pongo precio, IVA y valor total. ¿Que cómo le hago? Que simplemente yo le quito esto, miren, y ahí inmediatamente me va a quedar valor total. Si lo quiero centrado, pues yo simplemente le doy aquí centrado. Ahora ustedes dicen, listo, profe, yo ya lo hice, pero ¿qué pasa con los datos originales? Listo, yo les pregunto, ¿cómo así qué pasa? ¿Será que esas dos columnas que yo acabo de meter de un IVA y un total se ven reflejados allá? Vamos a mirar. ¿Ustedes lo ven en alguna parte? No. ¿Por qué? Porque simplemente son campos calculados que yo los estoy utilizando en mi tabla para mostrar la información definitiva. ¿Por qué? Porque el gerente me pidió o porque la persona me pidió que pusiera eso para, ¿para que qué? Para yo poder mirar el IVA de ese producto y cuánto me daba el total. Entonces, miren que aquí, si ustedes lo ven, miren que aquí en la hoja 7 yo ya tengo el IVA y el valor total. Aquí, pues yo simplemente recuerden, le quito este, le dejo IVA y aquí simplemente pues yo le digo el precio, ¿cierto? Miren, ¿cierto? Ahí lo tengo. Le doy enter y yo ya le puedo decir a estos que me los entre y miren, ya les voy dando un formato. Ahora ustedes dirán, profe, pero resulta que el jefe me dijo que no le muestre el precio ni el IVA, solamente muestre el valor total. Correcto. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Quítele el precio y quítele el IVA. ¿Qué me va a mostrar? Los productos con qué? Con el valor total. Mírenlo ahí. ¿Sí o no? ¿Es así como lo necesito? ¿Es lo que me están pidiendo? Claro, son los campos calculados. Mírenlos, ahí están. Entonces, miren que a ustedes nunca les va a aparecer esas otras dos columnas. Pero miren qué pasa cuando ustedes lo quitan y lo vuelven a poner, que automáticamente les vuelve y les queda con los nombres, suma de IVA y precio. Si ustedes lo quitan y lo vuelven a poner, tendrán que hacer nuevamente lo mismo, cambiar eso. ¿Listo? Entonces, miren, y si ustedes
por decir algo, alguien dice, profe, y si yo quiero mirar si esta suma es verdad, miren, sumen estas dos, ¿cuánto da? 36,051, mírenlo ahí, ¿sí ven? Entonces, miren que así es la manera como se trabaja un campo calculado, ¿sí ven? Siempre yo lo tengo que hacer es con mi tabla dinámica y jamás me va a afectar los datos originales. Los datos originales por eso se llaman originales. Miren que en ningún momento usted ven ahí un IVA y el valor total. ¿Sí ven? Ahora miren, van a tratar de hacer ustedes este segundo ejercicio. Miren que el segundo nos dice campo calculado para aplicar una comisión del 3,5 sobre el valor de cada producto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Al producto, miren lo que tienen que hacer. Yo tengo que hacer una fórmula, ahí dice campo calculado para aplicar una comisión del 3,5 a cada producto. Entonces, ¿yo cómo lo haría? Yo le diría igual. ¿Igual a qué? Abro paréntesis, le digo el precio, le digo por el 3,5, cierro paréntesis y le tengo que decir más el precio para que me le sume ese 3,5. ¿Cuánto me da? Miren, si es verdad ese valor o no es verdad. ¿Cuánto nos da? 1,125, porque nos están diciendo que le ponga el valor del 3,5. Si alguien cree que no es así, entonces miren, yo le digo igual este por el 3,5 y le doy enter. Mire que da 875. Y 875 más 250 da 1,125. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes hagan una tabla dinámica con este, ¿cierto? Y ahorita en este mismo van a intentar hacer por analizar tabla dinámica en cálculos, en campos y elementos, van a hacer un campo calculado y a ver, demuéstrenme cómo hacen aquí la fórmula para que dé este valor que les acabo de mostrar en la tabla 4. Miren que el resultado por cada producto tiene que dar esto o el valor que les vaya a dar. Vamos a intentarlo hacer, por favor, si son tan amables. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Quién tiene alguna duda al respecto de eso? No, señor, la información es clara. Listo, perfecto.
El sábado yo tengo que dar clase en el SENA por la mañana. En el SENA aquí. Pero si me toca ir mañana, dependiendo de la llamada que haga, yo voy el sábado. ¿Listo? Sí. Sí, mi amor. Cuéntenme, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Estás buscando? Bueno, Yo creo que bien, profe. sí, listo. Don Néstor, ¿cómo le fue? Ana Sofía, ¿cómo te fue? Emily, Doña Gloria, Juan David, Ani. Profe, yo diría que bien. Pero Bien. Sí, sí le fue bien, Juan David, lo pudiste hacer. ¿Antes habías trabajado con campos calculados o no? sí, señor. Ah, bueno. Emily, ¿ya has trabajado antes con campos calculados, al igual que Luisa o no? No, yo no, Ah, bueno. pero sí me salió bien. Ah, bueno. Luisa, cuéntame. Pues yo no había trabajado, pero yo creo que me quedó bien. Ah, bueno, listo. ¿Y te dio más o menos el valor que estábamos mirando ahí o no? No, no sé si lo hice mal, no sé. Bueno, ya lo miramos, tranquila. Recuerde, lo que yo les digo, no es que haya quedado mal, es dependiendo usted qué información está mostrando, ¿sí? Recuerden que una tabla dinámica y una fórmula no queda mal, ¿por qué? Porque es dependiendo. Ana Sofía Parra, cuéntame. Profe, yo tengo una duda, porque Claro, una comisión de 3.5 no es de 0.035, porque claro, es 0. pero ojo, listo, no, por eso. Mire, por eso yo les estoy diciendo, porque no es siempre lo que diga el profesor, ¿cierto? Recuerden que uno para calcular eso, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Porque miren lo que nos está diciendo la pregunta, y muy bien que lo analices así. Campo calculado para aplicar una comisión del 3.5% sobre el valor de cada producto. Entonces, por eso le digo, ¿cómo lo hago yo? ¿Por 3.5 o por el 0, qué? ¿Cómo, como tú me dices? Acá. 0.035. Ah, bueno, entonces mire, es muy diferente. 0,035, ¿sí o no? Sí, ¿Es así o no? Listo. Y si le doy enter, entonces ¿cuánto da? Miren que acá yo tengo 2,58, ¿sí? Miren que eso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando yo le diga el 35%, ¿sí? Miren, ¿cómo es el 35%? Si ustedes tienen esa duda de conversión, igual 35, ¿cuánto me da dividido 100? Y le doy enter. Es el 0,35. Miren acá. ¿Cómo lo tengo yo? 0,035. Entonces, ¿cómo es? Miren, ¿sí ven? Miren, 337. ¿Sí? Miren ahí. ¿Listo? Mucho cuidado, por eso yo les digo, cuando tengan esa duda, conviértanlo para mirar el 35% como es 0,35. ¿Listo? profe, pero es No, 35% o Ana Sofía. 3.5%. Entonces, ¿cómo es? Es el 3.5%. Muy bien, sino que yo le estoy explicando.
sino que yo digo, ¿es el 35% o el 3,5%? Claro, cuando yo le doy el 3,5%, ahí me va a dar el 0,035. ¿Sí ven? No, por eso, es que lo que les estoy es explicando eso. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿35% o 3,5%? Porque miren que da muy diferente el 3,5 al 35%. Claro, es como tú dices, 0,035. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar? 258.000, porque es poquito. ¿Listo? Muy bien ese detalle, Ana Sofía. Ana Sofía, ¿tú has trabajado antes también campos calculados y tablas dinámicas o qué? Un poquito. Más o menos. Sí, un poquito, más o menos. No, allá. ¿Y en qué área trabajas tú en la empresa? En operaciones, Listo, supongo. perfecto. Ok, muy bien. Ani, cuéntame, ¿cómo te fue? Ani Ospina. Profe, hola, me necesita. Cuéntame, ¿cómo te fue con este del campo calculado el segundo? Pues hasta ahora he entendido todo bien, entonces no hay problema. Ah, listo. Dale, no hay problema. Gracias, profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a tratarlo de resolver entonces aquí para mirar pues lo último, ¿listo? Entonces miren que acá yo simplemente voy a quitar este, ¿sí? Y recuerden qué debo de hacer. Primero voy a seleccionar entonces los datos, simplemente, ¿cierto? Miren ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy para lo de siempre, insertar una tabla dinámica, le doy a aceptar y entonces aquí la tengo, ¿cierto? Entonces, lo que me están diciendo es campo calculado para aplicar una comisión del 3,5 sobre el valor de cada producto. Entonces, simplemente me dice el producto en filas y yo tengo el precio acá. Miren ahí. ¿Sí o no? ¿Así lo hicieron o cómo lo hicieron? ¿O lo hicieron diferente? Yo lo hice Tal así. cual. Yo también. Sí, porque es que mire, yo tengo los productos. Obviamente, ustedes saben que aquí, pues los productos se pueden repetir, móvil, tablet, ¿sí? Y aquí, pues simplemente me están entregando un total de los productos. Si yo tengo esto, recuerden que yo aquí, en este de la suma del precio, recuerden que en la configuración del campo, si yo le pongo formato número, le pongo número, pues simplemente me va a mostrar, ¿sí? El total, le doy a aceptar, entonces me lo, me lo muestra. Vamos a mirar acá por qué no me dio esto. Forma, número, usar el separador de miles, aceptar, aceptar y ahí sí. Entonces, si yo quiero el campo calculado, como me lo están diciendo, entonces lo mismo, actualizar tabla, voy para cálculos, campos y elementos del conjunto, un campo calculado. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Entonces, como me dicen, comisión. Entonces, miren que yo tengo aquí la comisión, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la comisión? Lo que nos están diciendo. ¿Qué es igual a qué? Entonces, yo aquí le digo simplemente, abro paréntesis, le voy a poner es que. ¿Cuál le pongo acá? La del precio, ¿sí? La del precio. Entonces, aquí le pongo por el 0,035, cierro, más, y le voy a decir que es el precio. Entonces, miren
que aquí, muchachos, aquí yo tengo el mes, el IVA y el valor total. Los otros dos que metí en la anterior tabla dinámica por si yo lo quiero meter. Pero como no lo necesito, yo le estoy diciendo aceptar y miren que automáticamente aquí me va a dar la comisión. Entonces yo aquí yo ya le puedo quitar esto y miren que ya me viene ordenado como yo lo quiero, ¿sí? ¿Qué es ordenado? Simplemente con los separador de miles, si quiero le puedo quitar los decimales y miren que aquí yo ya tengo, ¿sí? La comisión del producto aplicado. Miren ahí. Si yo quisiera meter que me mostrara también el valor total, yo el valor total pues se lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Y miren acá, aquí yo lo voy a tener. ¿Cuál es el precio y cuál es la comisión total? Miren ahí, ¿sí ven? De raro no tengo nada, simplemente es un campo calculado y para de contar. Eso es todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Queda el tema claro? ¿O a alguien quiere que le retroalimente algo? Bueno, y vamos a mirar el último tema, que es simplemente, ¿qué? Un gráfico dinámico. Entonces, lo que vimos ahorita, ¿sí? Es simplemente coger la información y miren todo lo que yo puedo hacer. Entonces, la explicación. Un gráfico dinámico es una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Imagina que son como una proyección de una tabla dinámica. Para entender mejor el concepto de gráfico dinámico, debemos explicar las diferencias entre los gráficos de Excel y los gráficos dinámicos. La gran diferencia entre estos dos o entre estos tipos de gráficos es su fuente de alimentación. Por un lado, los gráficos normales se alimentan ya sea de tablas o de rangos de datos y por ende toman cada celda como un elemento individual o punto en el gráfico, ¿cierto? Eso no tiene discusión. Un gráfico yo lo hago así, o de una tabla, o de una parte, o de un rango de datos y ya. Por otro lado, los gráficos dinámicos no toman los datos como elementos separados, sino que se alimentan de toda la tabla dinámica como fuente de datos. Por eso, al modificar la estructura de la tabla dinámica, los cambios se verán reflejados automáticamente en el gráfico. ¿Listo? Que es lo que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, miren ahí. Entonces, cuando yo voy a escoger, miren que yo en Excel, pues simplemente yo qué hago, insertar y miren que yo aquí le digo gráfico dinámico. Pero miren que yo puedo tener también o puedo escoger cualquier tipo de los gráficos y miren que me va a dar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. Y me dice, se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar gráfico dinámico. Entonces, miren, mis queridos aprendices, que qué, que es simplemente yo coger de gráfico dinámico una tabla. Miren toda la tabla que tengo, toda la información que tengo. ¿Cuántos datos tengo? Entonces, miren, yo primero tengo que observar cuántos datos. Si ustedes observan, yo tengo muchísimos datos. ¿Cuántos? Tengo 1000 datos. ¿1000 datos de qué? De información, de una fecha, de los meses, del año, de las ventas, del costo y de la zona. Entonces, si yo quiero una tabla dinámica con esto, pues miren, siempre yo tendré que hacer una tabla dinámica, ¿cierto? Siempre me va a pedir que haga algo. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero que me muestre el año en los filtros y yo quiero que me muestre las ventas, por ejemplo. Digámosle que me muestre las ventas en las filas. No. Recuerde que las ventas son aquí. ¿Y qué me va a mostrar aquí? Muéstreme la zona, más bien. Muéstreme la zona en las filas. Mírenlas acá.
Miren lo que yo tengo. Recuerden que aquí, ¿yo qué puedo hacer? Siempre vamos a meterle un formato de número, ¿sí? Posición decimales, usar el separador para poder que me lo muestre. Listo, ¿cierto? Entonces, miren que aquí el año que me está mostrando. Entonces, ¿qué año quiere? Entonces, yo quiero que solamente me muestre el año 2020. Mírenlo aquí, el año 2020, ¿sí? Ahí lo tengo, ¿cierto? Ahora yo quisiera que me muestre aquí el mes, los diferentes meses que yo tengo. Entonces, cuando ustedes tienen esto y se van a insertar y le van a meter el gráfico dinámico, pues él automáticamente me va a mostrar esto. Lo que ahorita estábamos mirando, miren, que yo lo puedo mover. Miren que aquí, ¿qué año me está mostrando? 2020. Si yo lo quiero cambiar, pues yo simplemente quito esto, muéstrame el 2021 y el gráfico va a cambiar. Si yo quiero que me muestre el año 2022, pues yo qué hago? Pues simplemente el año 2022 y cada cambio me lo va a ir haciendo sin ningún problema. Miren que ahí me lo va a ir haciendo. Siempre me va a mostrar algo. Entonces, yo también lo puedo. Entonces, miren que aquí, ¿qué mes? Miren que el mes yo lo tengo todo. Muéstrame solamente el primer trimestre. Con mucho gusto. Miren acá. Entonces, miren que ustedes siempre un gráfico dinámico o lo mueven de aquí o lo mueven de acá, de cualquiera de las dos. Miren que eso es simplemente esa información que yo tengo. Simplemente es eso. Entonces, miren que es relativamente, ¿qué? Relativamente sencillo. Sencillo de trabajar. ¿Por qué? Porque siempre la información va a venir de la tabla dinámica. Siempre, siempre va a venir de ahí. La información siempre va a venir, no va a venir de otra parte. ¿Listo? Entonces, mire que es muy sencillo de trabajarlo. Simplemente escoger algo de ahí y qué voy a graficar para poderlo hacer y listo. Muchachos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, ¿No? señor. Listo. No, señor. ¿Eh? Bueno, muchachos, entonces mire, aquí hemos terminado hoy el curso de Excel intermedio como se los escribí esta tarde. Ya lo último que terminábamos de ver era las tablas dinámicas junto con el gráfico dinámico, ¿sí? Yo los invito, muchachos, ahí les quedan todos los ejercicios. Cuando tengan tiempo, en su tiempo libre o en internet, hay muchos manuales para uno perfeccionar cosas que uno no sepa con Excel. Recuerden que la capacitación que uno haga, no solo con el SENA, sino con cualquier otro o uno mismo que lo pueda hacer, ser autodidacta, mirar los manuales, lo que uno aprenda en bien para uno, eso le va a servir, sea para esta empresa o sea para donde ustedes vayan a otra empresa. De mi parte y del SENA, simplemente me queda darle las gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por su dedicación. Yo sé que es muy difícil, uno, todo el día estar trabajando, ir por la noche a recibir clase. Pero de verdad, muchachos, que les agradezco. Primero el compromiso, la responsabilidad y el tiempo y la dedicación que me han tenido. Listo. Les agradezco mucho. Espero de pronto verlos profesionalmente o más adelante en alguna otra parte. Y me queda solamente decirles, los que me deben evidencias, súbanlas por favor, ¿sí? Para lograr esa certificación. Y no más, si alguien tiene algo para decir, bien pueda. Y si no, les deseo una feliz noche y un buen fin de semana para todos. Profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a Sí, usted. profe, muchas gracias. Por todo. Claro que sí. Clases Con muy, mucho, muy amenas y didácticas, muy amables. bueno, con todo gusto. Cuídense Profe, mucho. Como les dije, les deseo una feliz noche
Y cualquier cosa, estoy para servirles. ¿Listo? Bueno, profe, una Bueno, pregunta. claro, dime. Es que yo subí la evidencia hoy hace un poquito, pero me dice que se reportó como evidencia tardía porque el Sí, clase está ayer tranquila. hasta las 9. Claro, sí, no se preocupe, tranquila. Por aquí la estoy viendo. No se preocupe, que yo eso lo califico y ahorita lo organizo. No se preocupen, tranquila, sino que yo le había puesto la fecha hasta ayer. Pero recuerden que como yo les debía una clase, yo esa fecha la organizo. No se preocupen por eso, que yo la corrijo y le va a quedar bien la nota. ¿Listo? Ah, bueno, señor. Bueno, Y cuídense si mucho. nosotros queremos acceder a los videos del curso, ¿van a estar disponibles ahí siempre o Sí, tienen un señora, límite para siempre van a desaparecer? estar ahí. Siempre yo los voy a dejar en YouTube. Yo de ahí no los borro. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Cuídense mucho y les deseo una feliz noche para todos. Igualmente, profe, que Gracias, descanses. profe, igualmente. Gracias. Descanse, Hasta profe. luego. Chao. Bueno, Chao, con hasta luego. gusto. Hasta luego. Chao.